Es muy probable que el vino rosado haya sido el primer vino de la historia. Quédense para que les cuente. Los primeros registros sobre el vino se remontan a los inicios de la civilización egipcia, por ahí del 3500 a.C. Luego de unos cuantos añitos, el vino pasa de Egipto a Grecia y finalmente a Roma. Hay incluso un historiador franco-romano que relata esta llegada del vino a Roma como la llegada de un vinum clarum, haciendo justamente la referencia a la palidez que tenía este líquido, lo cual tiene pues todo el sentido. ¿Por qué? Imaginen esto, hace muchísimos tiempos, en el inicio de la civilización, cuando todavía no existían países, continentes, territorios definidos, imagínense, había una tribu que existía por ahí y de repente pues recolectaba fruta, recolectaba semillas y todo eso, y de repente un día iba caminando por ahí y se encontró una enredadera alta muy llamativa y vio que a lo mejor en lo alto tenía algunos frutitos muy curiosos color tinto, unas uvas, y dijeron, bueno, pues hay que recolectarlos. Los recolectaron como hacían con las cosas que se encontraban, que les gustaban o que creían que les podían servir, las recolectaban y pues lo guardaban en algún lugar para poder utilizarlo o consumirlo a lo largo del año, ¿no? Entonces imagínense, se subieron, cortaron las uvitas, las pusieron en a lo mejor una canasta, una vasija, las resguardaron y poco a poco se las fueron comiendo. Entonces, no sé, con el paso de algunos días o incluso algunos meses, pues se las fueron comiendo y se las terminaron y al final encontraron que en la parte de hasta abajo había un juguito y dijeron, ¿y si nos lo tomamos? Y que se lo tomaron. Entonces, al principio a lo mejor pensaron que era igual que algún jugo de otra fruta que ellos mismos podían exprimir a lo mejor con sus manos y dijeron, bueno, esto se ve similar, no pasa nada, nos lo vamos a tomar. Y se dieron cuenta con un poquito de tiempo pues que este líquido tenía alguna peculiaridad, por así decirlo, mágica, porque obviamente tenía alcohol. Estoy hablando de que este jugo estaba fermentado. Y dijeron, wow, es un jugo que nos hace sentirnos felices, tranquilos. Y pues dijeron, pues hay que repetir esto. Y así fue como se cree, o es una teoría muy, digamos, creíble de cómo se pudo haber llegado al descubrimiento del vino. Entonces, ahora pensemos en este líquido. A lo mejor ustedes están pensando, bueno, jugo de uva, a lo mejor es como el jugo de uva que, no sé, podemos encontrar en botella o en cajita, que es un jugo, no sé, color rojo o morado y generalmente súper dulce. Pero no era así. Entonces, este jugo, ¿por qué? Pues porque este jugo, imagínense que se dio, pues porque con el peso que tenían las uvas de la parte de arriba, empezaron a exprimir a las de hasta abajo y las uvas pues son súper fáciles de romper, la piel es súper delgadita y en cuanto la aplastas sale la pulpa, sale el jugo y pues empezó ahí a quedar ahí abajo, poquito, obviamente, no todo, porque no las aplastaron intencionalmente, ¿no? Entonces, este jugo a las pocas horas, dependiendo del clima, pero muy probablemente a las pocas horas empezó a fermentar y se quedó de un color rosita. ¿Por qué? Pues porque el jugo, como les he dicho ya varias veces, pues es blanco o transparente. Entonces, para lograr el color tinto que tienen los vinos que conocemos hoy en día, incluso los más claros, se necesita cierto tiempo en contacto de este jugo con las partes sólidas de la uva, que son la piel, las semillas, los tallos. Entonces, pues se necesita que este contacto sea el mayor tiempo posible sin que se inicie la fermentación. Entonces ya con las técnicas que tenemos hoy se puede lograr eso, pero en ese entonces no. Entonces imagínense, con el clima nada más empezó la fermentación y el líquido se quedó de un color rosita pálido, a lo mejor si acaso lila, en el caso de que se tardaron un poco más de tiempo en llegar a la fermentación, bueno, las condiciones naturales. Y después, pues esta forma de hacer el vino se quedó durante muchísimo tiempo, hablando de la civilización egipcia, por ejemplo, que fueron de los primeros que empezaron a extender esta práctica de hacer vino y a consumirlo en grandes cantidades. Pues se quedó esta forma de hacerlo y el líquido del vino siguió teniendo más o menos las mismas cualidades. A lo mejor sabían, no sé, explotar mejor las plantas, hacer más vino más rápido, cómo comercializarlo, cómo diferenciar entre unas uvas y otras. Empezaron a darse cuenta de todo eso, pero las técnicas para que el vino se hiciera pues de un color más potente vinieron hasta muchísimo tiempo después, ¿no? Entonces, como les decía, primero llegaron de los egipcios a los griegos y después a los romanos.
Y pues bueno, como con su llegada les decía que algunos le llamaban vinum clarum en ese entonces los romanos, pero pues con el paso del tiempo este término se dejó y se fue llamando solamente vino. Por obvias razones no había muchos tipos de vino en ese entonces como hay ahorita, a lo mejor solamente ese vino que se convirtió poco a poco en vino tinto o rojo, porque los romanos fueron los que descubrieron cómo conservar el vino en las barricas, y eso, además de ayudarlos a mantenerlo bien durante mucho más tiempo que antes, también ayuda a mejorar la intensidad del color. Entonces ya se hablaba del vino tinto, del vino rojo, como les decía, y pues ya de su vino blanco. Y hasta 1300 se recuperó este término especial para referirse al color del vino, que es el término el rosé. Entonces hasta 1300 no se utilizaba, a pesar de que el vino pues ya era rosa, como les decía, desde mucho tiempo antes. Y donde surge eso del rosé, que se cree que es algo en realidad moderno, pues les va a contar que no. Ese término surge más o menos en 1680, porque se elabora un vino cerca de París especialmente para el rey, para la corte del rey, y pues poco a poco se fue popularizando gracias a eso, como muchas otras cosas que se popularizaban por usarse en la corte, y poco a poco se fue extendiendo a otros lados del mundo, no solamente a Francia. Y pues hablando específicamente de Francia, pues no podemos dejar de hablar de los vinos de Provence, de esta zona del sur de Francia, que son los que hacen que sea famoso en esta época actual en todo el mundo el rosé. Y pues son unos vinos que se empezaron a elaborar con los métodos tradicionales de hace muchísimo tiempo, por ahí de 1600 como les decía, pero que se buscaban elaborar o se buscan elaborar para todos esos turistas internacionales o incluso nacionales que llegan ahí a las costas a pasar las vacaciones, el verano sobre todo, y pues en un clima cálido pues esperan un vino que sea fresco, que sea fácil de tomar, que sea de una buena acidez y además pues que tenga un toque de elegancia, que sea seco, que sea muy aromático y que pues como les digo que les ayude a disfrutar su estancia y a querer probarlo. Entonces los turistas que llegan ahí lo conocen, les gusta y lo empiezan a llevar a otras partes del mundo hasta que esa transmisión de la cultura del vino rosado empieza a verse, porque prácticamente en todos los lugares en donde hacen vino pues también hacen vino rosado, ¿no? En todo el mundo. Y pues bueno, también nos encontramos con algunos rosados con cierto valor histórico o con algunas particularidades interesantes. Por ejemplo, hay un vino que se llama vino gris, no sé si lo habían escuchado, pero el vino gris está hecho de uvas grises, como el Grenache gris, por ejemplo. Y este vino gris es un tipo de rosado. Y en cierto momento se utilizaba este término de vino gris para referirse al vino rosado, pero hoy en día el vino gris es un tipo de rosado que es un poquito más pálido que los rosados en común. Y una de sus peculiaridades, aparte del nombre, es que, por ejemplo, la cosecha de las uvas que hacen para este vino se hace, por ejemplo, a veces en la madrugada para buscar que no se inicie muy rápido la fermentación y que se pueda mantener ese color pálido que caracteriza a estos tipos, bueno, más bien a este tipo de vino. Entonces es algo que sucede también con vinos tintos y blancos, pero en específico con este vino pues se necesita que quede pálido porque es la manera de hacerlo. Y pues espero que les haya gustado esta pequeña historia sobre el vino rosado. Díganme qué les pareció. Y una cosa importante, el cuarto viernes de junio es el Día Internacional del Rosé. Y pues bueno, aunque no estemos en Francia, nada nos impide celebrarlo desde donde quiera que estemos, así que váyanse preparando. Y por cierto, también acabo de hacer una cata de un rosado español. Si no la han visto, vayan a verla, les dejo el link acá abajo. Y pues no olviden suscribirse y activar la campanita. Y pues eso es todo por ahora. Y nos vemos hasta la próxima dosis de vino. Bye.